estamos haciendo. Tremendísimo, Yusef, muchísimas gracias. Aquí estamos a pesar de todos los pronósticos con todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches, o a lo mejor es de madrugada y usted se acaba de levantar y los está viendo en este momento. Queremos poner a su orden con todo nuestro corazón este nuevo programa que es The Band of Brothers, la banda de hermanos, 300 salvajes de corazón. Hemos diseñado este espacio para que nos podamos conectar, para que podamos seguir creciendo desde donde estás, desde tu casa, desde tu oficina más adelante, o probablemente en otro lugar, en un hospital o en otro ambiente, pero queremos llegar a tu corazón. Estamos con un grupo de amigos acá presentes, nada más y nada menos que nos controlen nuestro gran amigo tremendísimo Yusef Pello. Salude, amigo. Aquí estamos todos haciendo maravillas. Gracias, Juve, por los controles. También estamos por acá con Ricardo. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, gracias. Qué bueno, Ricardo. Tremendísimo Gonzalo Vargas, bienvenido. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. Qué alegre, y aquí, como dijéramos en un programa hace muchos años, aquí a la par abajo a mi derecha, nada menos y nada más que el tremendísimo Nelson Milián. Gracias, Guille, muy buenas tardes para todos, hermanos, y aquí también los participantes, un saludo cordial y esperemos que esto sea de bendición para todos. Muchísimas gracias, amigos. Pues bueno, quiero compartirles y queremos compartirles de qué se trata todo esto. Este ejercicio que vamos a hacer hoy es como un grupo pequeño saludable. ¿Qué es un grupo pequeño saludable? Es un grupo de amigos que sus siglas es GPS, un grupo pequeño saludable, que nos reunimos una vez a la semana para tener lecturas de crecimiento personal y de crecer espiritualmente, de crecer más en el Señor. Y por eso el sistema es algo simple, pero necesitamos explicarle de alguna manera. Nos reunimos todos alrededor de una mesa, compartimos una lectura y hacemos comentarios de acuerdo a lo que vamos a leer. Todo en función de que crezcamos. Así que si usted está del otro lado de la pantalla, dispóngase a crecer, y si por ahí hay alguna damita que nos está viendo, pues bienvenida sea, señorita, más que bienvenida es usted. Así va a saber lo que estamos haciendo aquí en este grupo de hombres. Le cuento que es un grupo de hombres en donde invitamos a los hombres a que regresen a su casa. Así que tenga usted toda la autorización para sus varones, para que lo miren, para que lo disfruten. Así que no vamos a darle más vueltas a este tema y vamos a comenzar la lectura. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer el libro y la introducción del libro Hombre Restaurado, el libro de Hombre Restaurado de Eric Mason. Regularmente lo que hacemos es que hacemos un abstract, o sea, un resumen del libro para que podamos ir haciendo énfasis en las cosas que son más relevantes y más importantes. Por ejemplo, leemos que el crecimiento del hombre restaurado es como una parte de la nueva humanidad de Dios. Los hombres juegan un rol vital en liderar sus hogares y la iglesia. Y este es el encabezado de la introducción. Y por eso es que ahora, a partir de este momento, nos vamos a leer, vamos a hacer énfasis en algunas cosas que son importantes. Y si usted quiere descargar este material, mi querido amigo, después del programa, habrá la posibilidad que usted lo descargue y lo pueda compartir y pueda hacer también un grupo pequeño saludable, o sea, un GPS con su grupo de amigos del barrio, de la casa, de la oficina, de todo el ambiente donde usted quiera y se pueda desenvolver. Así que vamos a leer lo que es la introducción de Hombre Restaurado de Eric Mason. Y comienza diciendo de esta manera: otro libro sobre hombres. Hay un panteón de libros sobre este tema. Entonces, ¿por qué otro? Pregunta legítima. He leído otros libros sobre este tópico, los cuales aportaron contribuciones fenomenales a mi propia alma y han moldeado mi entendimiento sobre el propósito de Dios para los hombres. Mi esperanza es que esta obra agregue algo de esas otras contribuciones, sea inseparable de la visión del verdadero propósito de Dios para la humanidad, el innegable hilo del Evangelio. En realidad, yo diría que no tenemos suficiente material escrito sobre los hombres. Me baso en el hecho de que nuestro género continúa sumergido en una crisis de identidad, genocidio, autoconservación, anemia espiritual de roles, ausencia espiritual, adolescencia perpetua e inmadurez emocional. Somos profundamente deficientes en entender y practicar cómo relacionarnos con Dios y con los demás de una manera saludable. Necesitamos el Evangelio,
lo necesitamos más que los libros, más que los estudios, más que a los grupos. Y si usted está, por ejemplo, reproduciendo esta parte en un grupo saludable ya en casa, esto que está en rojo lo leemos todos juntos y usted lo puede repetir más adelante, y es: necesitamos el evangelio de Jesucristo, el cual da vida, establece identidad y define el propósito. ¿Me querés ayudar, Ricardo? Claro que sí, vamos a seguir leyendo la parte de la introducción. Dice: los hombres pueden tener convenios, documentos, estrategias y principios prácticos, pero sin el evangelio no existe un empoderamiento auténtico para ejecutar lo que está dispuesto en ellos. La meta de este libro no es motivar a los hombres culpables de sus fracasos, sino facilitar un innegable encuentro definitivo con el Dios hombre, el héroe de los varones que esta obra es Jesucristo encarnado. La contribución de Jesús ha cambiado el curso de la hombría para siempre. La intención original de Dios para los varones, como se muestran las diferencias entre los hombres y las mujeres, veremos la naturaleza divina exhibida en estas diferencias. Aunque hay aspectos de la unanimidad, buscaremos ver cómo Dios creó a los hombres y a las mujeres como obras de arte, diferentes en el paisaje de su creación. Entender el diseño de Dios en la creación nos ayudará aún más a explorar el retrato único de cada hombre, que es igual pero diferente. Ahora, si nos quieren acompañar a leer esta parte: el hombre es como un portador de la imagen de la gloria de Dios sobre la tierra. Qué interesante eso, ¿verdad, Ricardo y mis queridos amigos? Creo que uno de los primeros aspectos que podemos sacar de este contenido que acabamos de leer del autor Eric Mason es que lo que realmente nos está pasando a los hombres es que tenemos una ausencia grande de identidad. Esa ausencia grande de identidad nos hace buscar esa necesidad de validación en otros aspectos, en otras personas y en otras cosas que no son sanas para nuestra vida. Creo que esa es una de las cosas que podemos rescatar. No sé si alguien quiere aportar algo más a este comentario. Bueno, es que es importante que reconozcamos que la hombría o el papel o el rol, la imagen de un hombre ha sido como que tergiversado dependiendo de la situación, dependiendo del estado en el que estamos, dependiendo si tenemos mucho, tenemos poco. Y creo que es importante centrarnos en la imagen de Jesús, que es el varón perfecto, que él modeló la hombría que Dios diseñó. Y no hay de otra forma más que estudiando la palabra de Dios, estudiando los hombres de Dios y centrando nuestra hombría en Jesús, validándola en ella. O sea, no hay otra forma eficiente o bíblica o que Dios apruebe o que Dios use para validar nuestra hombría que en la misma imagen de su Hijo. Y en muchos ejemplos en la Biblia que encontramos de hombres de Dios, hombres valientes, pero también hombres con fallas y con dificultades, porque hay mucha gente que puede poner su esperanza en un hombre, poner su esperanza en la imagen de un hombre, por ejemplo, en la Biblia, y vemos como grandes hombres como David, aún siendo David y aún siendo el rey David que la Biblia habla, tenía sus errores, tenía sus problemas como padre, como esposo, como hijo de Dios, como hijo en su casa. Entonces, creo yo que tenemos que poner nuestra esperanza en esos hombres más que ellos sean de ejemplos, porque nuestra esperanza, tanto para los hombres como para las mujeres, en un hombre tiene que estar nada más y únicamente puesta en Jesús. Así es, y antes de darle la palabra aquí a Nelson, solo quería hacerle un comentario, mi querido amigo. Usted no crea que los 4 personas que estamos aquí somos el modelo perfecto de ese hombre que Jesús, que Dios diseñó y que Jesús modeló. Estamos en el proceso, estamos aprendiendo y nos ha llovido duro muchas veces, pero una cosa sí tenemos clara y es hacia dónde vamos a apuntar. Así que Nelson, bienvenido. Sí, únicamente enfocarnos en que nos habla que el hombre es como un portador de la imagen de la gloria de Dios sobre la tierra. Y pues en Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. O sea, si somos una imagen del Dios vivo, quiere decir que tenemos esa responsabilidad de que esa imagen sea bien utilizada. Y como decía Guille, pues definitivamente no somos perfectos, andamos en la batalla, en la lucha espiritual, que es una guerra espiritual la que estamos viviendo para poder superarnos como hombres,
Pero realmente esta es la esencia de esto, ¿verdad? Que tenemos que darle esa imagen de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Gracias, gracias, Nelson. Gonzalo, una aportación antes de que siga leyendo, padre. Bueno, nosotros, como decía Nelson, fuimos creados a imagen de Dios y tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo de trabajar para vivir a su imagen y semejanza. Y ese es el objetivo que tenemos en esta tierra. Creo que básicamente eso. Gracias, Gonzalo. ¿Podemos continuar con la lectura, por favor? Sí. Veamos, algo salió tremendamente mal. La caída nos arruinó a todos y los problemas sistémicos de nuestra cultura son una degeneración de esa caída. Como toda la creación ha sido maldecida. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Romanos 8:22. El hombre vive en un estado de muerte en medio de esta creación. A pesar de que fuimos creados para representar el reino de Dios en la creación, continuamos inventando maneras de agudizar nuestra separación de Dios, rechazándolo en todas las áreas de nuestras vidas. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:15. Percibamos esta separación, el vacío entre lo que somos y lo que sabemos. En algún lugar dentro de nosotros, lo que podríamos y deberíamos ser. Los hombres hemos tratado de cerrar la brecha construyendo nuestras propias ideas de lo que significa ser realmente un hombre, ya sea el hombre de negocios, el rufián, el rapero, el atleta, el mujeriego o el obispo. Estas caricaturas culturales están dramáticamente por debajo de la intención de Dios para el hombre. Pero el desafío más grande y escalofriante que ha emanado de la caída involucra la paternidad, o sea, como la ausencia de papá. Y leemos todos. La crisis de la paternidad traspasa terrenos culturales y socioeconómicos. Gracias, Chalo. Miren ustedes, creo que hay que hacer un paréntesis ahí, pero no sé si se recuerdan, pero creo que por lo menos Nelson y yo, y así pegadito viene Chalo, ahora Ricardiño, sí nos lleva un poquito de ventaja. Pero todos los que estamos acá, o muchos de los que están escuchando, crecimos bajo una configuración de que el modelo del hombre era el hombre que se estaba echando un cigarro en el puente, ¿sí? Y que con una navaja desarmaba todo. Era el hombre que se estaba tomando un su trago y que el trago hacía que se le acercara un montón de amigos y un montón de patojas y que ese era el modelo del hombre. Y crecimos bajo esa configuración. Y estábamos perdidísimos buscando una verdadera y genuina identidad. Y ese es el gran problema. Y muy seguramente, muchos de nosotros tuvimos ese modelo paterno que nos pudiera decir por aquí es el camino. Y entonces nos inventamos el camino. Empezamos a inventarnos el camino y cada quien tiene su propia vereda, su propio escondite, su propio territorio para poderse resguardar. Porque, créame, es difícil ser hombre. Créame que es difícil ser hombre. Entonces, ¿qué piensan ustedes, amigos? Bueno, como decía aquí, buscamos diferentes papeles de lo que es un hombre. Por ejemplo, un hombre de negocios o un hombre mujeriego, pero eso no es lo que dice la palabra. Si nosotros leemos la palabra, vamos a ver qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos como hombres. Así es. Ricardo, ¿algún aporte? Sí, fíjate que hablando de esto, que al final de cuentas esto cae de la paternidad, me hace recordar de que todavía no tenemos clara, o en la mayoría no tenemos claro cuál es el diseño de Dios para un hombre.
Muchas mujeres no saben cuál es el diseño de Dios para una mujer. Y cuando encontramos el diseño, vamos a encontrar el propósito. Yo le preguntaba a una pareja que tenía problemas en su matrimonio, ¿ustedes saben para qué se casaron? Si yo les pregunto a ustedes por qué se casaron, van a empezar a dar varias razones o varias cosas que a ustedes les interesó al casarse, pero si vamos a lo que Dios dice, a lo que Dios diseñó, vamos a encontrar el propósito del matrimonio. Vamos a encontrar entonces el rol de un hombre en un matrimonio, el rol de una mujer en un matrimonio, y qué se nos exige a nosotros como papás a la hora de criar hijos para Dios. Pero si no sabemos, si no no somos conscientes del diseño de Dios, por más que estemos buscando otro propósito para nuestra vida, otro propósito para nuestra hombría y nuestra masculinidad, vamos a encontrarnos con un problema que es la imagen o el propósito que el mundo le puso al hombre caído. Entonces yo siento que es importante que nosotros encontremos ese diseño de parte de Dios, que Él nos modeló, nos capacitó y nos dio las habilidades que necesitamos para cumplir su propósito. Cuando usamos estas habilidades y estos dones en áreas que solo sirven para satisfacer nuestra carnalidad, ahí es donde encontramos el problema y al final de cuentas nunca nos vamos a asociar de lo que el mundo quiere de nosotros. Sería mejor apuntar hacia Dios, preguntarle al Señor cuál es el propósito, para qué me creaste, cuál es mi rol en este mundo, en esta cultura, y vamos a encontrar el propósito que nos va a dar esa vida y vamos a poder conectarnos con esa vida que es Jesús. Gracias, Ricardo. Nelson. Sí, algo que es importante, que la esencia de la creación nos enseña que el orden lógico es que está Dios, después Él creó la humanidad, y a la humanidad nos dio la potestad de estar sobre los animales. Entonces, nosotros tenemos como hombres ese compromiso de ser obedientes al Señor y que todo lo que está fuera de la humanidad nosotros tenemos que dominarlo. Lo que está pasando en los tiempos actuales es que hay muchas cosas en el medio que están absorbiendo nuestra masculinidad y nos están cambiando nuestra esencia. ¿Verdad? Lo vemos, eso es bíblico, pues que inclusive el enemigo cuando entró al jardín del Edén entró con forma de animal, entró como una culebra y llegó a la mujer, no llegó al hombre, llegó a la mujer porque sabía que ahí era como que un punto débil del hombre y lo subyugó de esa forma y él ahí trató de cambiar el orden de las cosas, lo vimos recientemente ahí en el otro estudio. Entonces ya el orden que el enemigo trató de imponer fue que primero estaban los animales, después el hombre y por tercer lugar iba Dios. Entonces ahí es donde la hombría también debe de estar enmarcada, nuestra masculinidad, en reconocer cuál es nuestra posición real o cuál es la esencia de la creación que tuvo el Señor, o sea, ponernos a nosotros como el punto intermedio entre Él y la creación plena, ¿verdad? Nosotros somos los administradores de esa creación, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Gracias, Nelson. Y aprovechando que estás en el uso de la palabra, ¿por qué no seguís leyendo, por favor? Así. Okay. Dice, es una crisis presente en todas las áreas de la sociedad, porque la ausencia del padre deja un vacío perdurable en la identidad y el desarrollo de un hombre. Por causa de la ausencia de padres, vemos los esfuerzos humanos como sustitutos que no cumplen con su propósito. La determinación al volverse mujeriego, ser mejor padre que el propio padre, la amargura y todo el resto no pueden llenar el espacio de un padre. Todos los reemplazos son medios ilegítimos para una necesidad legítima. Aquí hay un cajón de lectura. Necesitamos padres y vamos a ser padres para nuestros hijos cuando veamos que la verdadera paternidad está arraigada y definida en Dios el Padre. Hola, aquí hagamos un paréntesis, Nelson y amigos. En realidad creo que vale la pena hacer un comentario. Creo que uno de los errores más grandes, y usted, querido papá, si está todavía con la oportunidad de poder formar a sus hijos, no le dé ese privilegio al amigo mayor de su hijo. No le dé ese privilegio a probablemente un profesor, aunque un profesor es una buena y gran influencia. Sin embargo, usted tiene todo el privilegio, pero también tiene la responsabilidad de ser el modelo que ese niño varón tenga para poder ser hombre, porque después del Señor, la figura que se encuentra es usted.
Y por eso es que esa búsqueda de verdaderos padres es lo importante. Y un papá simplemente lo encuentra el hijo cuando él se da a conocer, cuando él está con él, cuando él comparte con él. Así que yo le invito a que usted no deje esa responsabilidad, ese privilegio, que más adelante muy seguramente usted se va a lamentar. Le cuento, nunca es tarde para recuperar el corazón de un hijo. Nunca es tarde, pero mejor si lo hace de una manera preventiva. No sé si alguno de los amigos tiene alguna experiencia que contar, pero yo brevemente después de Anés, algo que va mejor, dele, muchachos, mejor dele ustedes ahorita y después nos vamos otra vez. No, pues, Dale, dale, Chalo. No, pues mi caso realmente es bien particular. Yo, por decir, voy a abrir mi corazón. Yo tuve dos papás y de los dos no saqué uno bueno, pues, o sea, realmente no tuve la imagen de un padre. Y eso se me complicó cuando yo tuve mi hijo, pues porque yo realmente no sabía realmente cuál era el rol que debía estar desenvolviendo el padre. Y me ha costado. Hace, ¿qué? Un par de años fue una actividad de la iglesia, Martín, mi hijo, y al final nos hicieron escribir una carta de padre a hijo. Y ahí le confesé yo a él que muchos de mis errores como padre era eso, pues que yo realmente no había tenido un padre que me fuera guiando, que me fuera entrando, del cual yo usara como una referencia para cómo tenía que actuar yo con él. Entonces tenía que aprender y eso, le decía yo, pues ayúdame también, ¿verdad? Que tengo que aprender yo eso. Aprendamos los dos para que ya cuando él tenga sus hijos, pues no se dé como que una cadena generacional, va, y que caiga él a lo mismo, sino que ya él ya sea un padre bien definido, con una masculinidad bien definida de padre, para poder ser la guía de sus hijos, ¿verdad? Gracias, Nelson. Chalo. Yo vengo de una familia, mis papás se divorciaron y había una cadena de divorcios para arriba de por lo menos 3 o 4 generaciones. Yo como el sacerdote de mi casa, desde que me casé con mi esposa, rompimos con eso de aquí en adelante. Y le dije a mi esposa que nosotros teníamos que ser el ejemplo de nuestros hijos o hijas. Yo tengo 2 hijas y lo menos que espero es que los esposos de mis hijas sean igual o mejor que yo. Entonces, yo como sacerdote de mi casa tengo que poner el ejemplo y que ellas no busquen algo menos que un caballero como el que tiene que ser su papá. Uh-huh. Tremendo aporte, Chalo. Ricardinho, ¿algo para comentar? Pues, precisamente lo que estaba diciendo Chalo es muy cierto. Yo hablaba con mi esposa porque tengo nada más una nena y es importante cómo también los padres, los papás, podemos nosotros moldear o reafirmar la sexualidad incluso de las mujeres, no solo de los hombres. Y estaba escuchando en la radio de la iglesia un programa que pasa en las noches en inglés, creo que se llama Family Talk, y estaba hablando un pastor de cómo él tenía una cita con su hija cada mes, desde que tenía 3 años, creo yo, 3 o 4 años. Y él decía, es importante para mí que mi hija aprenda o experimente qué es tener una cita. Una cita no tiene nada de malo. Pero imagínate pasar 10 años con tu hija teniendo esas citas mensuales y que ahora y que ella entienda que una cita es para divertirse, para pasar un buen tiempo, enseñarle a ella cómo es un hombre caballeroso, cómo es un hombre respetuoso, cómo un día hacemos actividades que a ella le gusta, otro día hacemos actividades que a mí me gusta y cómo se va compartiendo, pero esa parte de moldear incluso la feminidad de una mujer, y le digo a mi esposa, sería como que ideal y está en mis planes de vida hacerlo, porque en una de estas una mujercita sale a la calle, cualquier hombre le ofrece lo que su papá no le dio, cariño, amor, respeto, tiempo, que la escuche y que la entienda, y la mujercita se puede ir, se puede poner todo su corazón en este muchacho que ni siquiera va a pensar si es un buen o mal hombre, pero vamos a enfocarnos en cómo es importante incluso el rol de los papás con las hijas. Entonces es una área muy, muy interesante que podemos estudiar. Gran aporte, Ricardo, porque en realidad creo que nuestras hijas están buscando un momento para que nosotros les digamos qué bonitas están.
y no debemos de dejar que otros se lo digan antes de que nosotros le afirmemos esa feminidad que realmente es un regalo de Dios. Lo importante de nosotros los varones, de los papás cuando tenemos unas nenas, es que les enseñamos a que sean lindas desde su corazón, no desde su figura y su cuerpo, ¿verdad? Para que ellas tengan la oportunidad de mostrar su corazón más que su cuerpo y que sean apreciadas por ese corazón más que por su figura. Que por supuesto que esa feminidad es bella, es única y bendito Dios que sigan así las mujeres realmente, porque ese es el complemento de los hombres, nos atraen con su mirada y nos atraen con su físico. Pero es importante que esa figura paterna esté presente en el corazón de nuestras hijas e hijos, obviamente. Por eso es que es importante, querida mamá, querida amiga, si usted está escuchando, le cuento, ¿verdad? Que empiece a buscar un caballero de buen corazón, que tenga los principios del Señor, para que pueda verdaderamente ser ese hombre que cuide, proteja a sus hijas. Así que seguimos con... Creo que ahí sí que como en algún momento puede ser que haya una distinguida madre de familia también observándonos. Es realmente una de las responsabilidades como papás que tenemos también el de orar por la pareja de nuestros hijos, ¿verdad? Que sea una buena mujer o que sea un buen hombre. Sobre todo que sea una pareja alguien que sea temeroso de Dios y que realmente los ayude a fortalecer su espiritualidad y a definirse bien en la que sea su masculinidad o su feminidad, ¿verdad? Para que así realmente sea un matrimonio que realmente como los que Dios manda, ¿verdad? Gracias, Nelson. Aprovechamos que estás y sigamos leyendo, por favor. Sí. En los comienzos de la redención de la humanidad, Jesús, el segundo, nuevo y mejor Adán, se levanta ante nosotros como el retrato definitivo de lo que significa ser hombre. La hombría es central y fundamental en la identidad de Jesús, antes y después de que Él caminara sobre la tierra. A través del Antiguo Testamento, vemos destellos del hombre perfecto instituyéndose Él mismo como la esperanza para todas las generaciones. Entender esto establece el escenario para lo que vemos en Jesús a través del Evangelio. Su hombría estaba arraigada en su comprensión de su existencia, la cual estaba conectada con el Padre en su llamado a sacrificar valientemente su vida para nosotros. Fue el Evangelio lo que impulsó la hombría de Jesús en su encarnación, y esa hombría agradó grandemente al Padre. Aún hoy, su ejemplo de lo que significa ser hombre es poderoso para mostrar a los hombres contemporáneos cómo cuidar a quienes Dios nos ha dado. Aunque no sean Jesús, los hombres deben tener vida en Cristo que deliberadamente influencien a las personas para la gloria de Dios. Vamos a continuar con la lectura de una vez, mi querido Joseph, para que podamos tener un tiempo al final para hacer los comentarios finales. Dice la lectura: los auténticos hombres siguen a Jesús y cumplen su propósito en su generación. Ciertamente, dice Hechos 13:36, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, los cristianos son parte de una nueva humanidad diferente de la humanidad destruida por la caída. Como Pablo articuló en Efesios 2:15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Cristo ha creado un nuevo hombre en él mismo, y esta nueva humanidad está conformada de hombres y mujeres de diferentes etnias y periodos de tiempo. Dentro de esto, los varones de la nueva humanidad han sido restaurados a las nuevas y eternas intenciones en Jesucristo. La exploración de este contenido nos llevará a áreas prácticas clave donde la hombría es vital. Cuestiones donde los hombres han fracasado por siglos, como por ejemplo la sexualidad, el hogar, la iglesia y otras instituciones sociales, las cuales claman por hombres verdaderos de esta nueva humanidad que se levanten y lideren. De principio a fin, Dios tiene un propósito para los hombres. Es un propósito que estaba perdido, pero en Jesucristo y a través de él aún
puede ser recuperado. Es hora, mis queridos amigos, de que la hombría sea restaurada. Y finalmente, 2 Corintios del 13 al 11 nos dice, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Qué finalito en esto, ahora muchachos. Tremendo, tremendo, tremendo. Creo que están ahí descritos 3 aspectos que son interesantes, que nos están siguiendo la huella, y es la parte de la sexualidad, el hogar y la iglesia. Creo que hay una trampa que nos ha distorsionado el enemigo con nuestra sexualidad. Hay una parte muy equivocada que hemos mal entendido, y es que el hogar y la parte del corazón en relación al Señor la tiene que cubrir la esposa, y se la hemos cedido a la esposa, es responsabilidad de nosotros, y la iglesia de igual manera. Creo que es tiempo de que nosotros tomemos ese liderazgo como varones, nunca es tarde para hacerlo, y que sigamos adelante. Compañeros, ustedes tienen la palabra. ¿Quieres? Vamos a hacer una ronda, cerramos cada uno y Sí. yo Dale. lo que rescato de esta última palabra, esta última parte, es cómo el Señor nos necesita, digámosle, en nuestros hogares para ser líderes. Yo le comentaba a un amigo, la parte de ser líder en un hogar no es nada más el estar dando órdenes. El líder en un equipo lidera, inspira a hacer y a llevar al equipo a un objetivo y a un lugar. Y es importante que tengamos claro cuál es nuestro rol y hacia dónde el Señor nos quiere llevar. En estas áreas que menciona aquí, la lectura, la sexualidad, el hogar, la iglesia y las instituciones sociales. Y es importante esa parte del liderazgo. Yo le comentaba con un amigo, vos estás consciente de que sos el líder en tu hogar, vos estás consciente de que sos el líder espiritual, estás consciente de que sos el líder que cuida y mantiene tu casa, tu hogar, estás consciente que sos el líder que cría y cuida a sus hijos, a tu esposa, estás consciente de la posición que Dios te ha dado, porque si no estás consciente de esa posición, de esa responsabilidad, ese trabajo, te vas a acomodar y vas a empezar a delegar en otras personas el trabajo que tú deberías estar haciendo. Entonces yo les termino mi intervención con esto. Ustedes son líderes en sus hogares, ustedes son líderes en la iglesia. El Señor necesita líderes, hombres valientes, esforzados, fieles, hombres de Dios, como hablan en la lectura, una nueva humanidad que fue creada a través de Jesús. Y no es una opción, es nuestro trabajo, queridos hombres. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Gracias, Ricardo. Gonzalo. Bueno, nosotros como hombres debemos aprender cuál es el modelo que Dios, cómo nos diseñó Dios y cómo modeló Jesucristo la hombría. Como decía acá, nosotros no somos hombres solo en un área de la vida. O sea, somos los sacerdotes, tenemos una relación con Dios. Nosotros somos los que tenemos que guiar a nuestras familias. Primero es nuestra relación con Dios. Después somos los sacerdotes de nuestras familias. Después somos los líderes en nuestras empresas. Y después somos los líderes en los ministerios. Entonces tenemos que vivir de esa forma para que nuestro ejemplo llegue a otras personas de quienes nosotros somos influencia. Y predicar, no solo con palabras, sino con acciones, para que vean cómo se debe ser un verdadero hombre, y seguir buscando con la relación que tenemos con Dios y Jesucristo, la comunicación para saber siempre qué es lo que Él quiere para nosotros y piensa que debemos ser. Gracias, Gonzalo. Nelson. Sí, algo que es bien
que aquí que está muy, tiene mucho contenido. Es decirle que Cristo ha creado un nuevo hombre en él mismo, ¿verdad? Y esta nueva humanidad está conformada de hombres y de mujeres de diferentes etnias y periodos de tiempo. O sea, nosotros en el Antiguo Testamento fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, pero con el nacimiento y posterior sacrificio, muerte y resurrección, la ascensión del Señor Jesucristo, nace una nueva humanidad, un nuevo hombre. Y ese es el que nosotros estamos obligados a cumplir con ese compromiso y con esa obligación que el Señor nos ha dejado. Nos decía, ser sacerdotes, ser líderes, ser todo lo que realmente el Señor nos dejó. Y estos tres temas que toca aquí, la sexualidad, el hogar, la iglesia, y algunas otras instituciones, pues son realmente donde muchos hombres hemos tenido problemas. Unos en la sexualidad, otros en el hogar. Aquellos que son muy hogareños porque tienen 3, 4 hogares, ¿verdad? En la iglesia, porque realmente somos de domingo, muchos somos de domingo, de calentar banca, como se dice, solo de llegar el domingo, y de lunes a sábado a llevar tu vida como que normal, ¿verdad? Y eso es algo que realmente a veces lo platico con mi señora, digo, ahí conozco algunos hermanos, ¿verdad? Que digo, mira, a mí me confunden porque los veo cuando en algún chat o algo comentan una espiritualidad que se les oye, pero dice uno, sí, de veras. Y cuando yo los oye uno hablar como si fuera de cámaras, me queda boca todavía, ya quedan cosas que, o sea, no, a mí le digo, discúlpeme, no que yo sea la gran perfección, entonces, para mí no me cabe en la mente que alguien esté viviendo esas dos cosas, ¿no? Entonces, tenemos que definir muy bien lo que somos, sobre todo por lo que hemos venido diciendo, que somos un ejemplo, ¿verdad? Y eso, si el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo y nuestra guía a seguir, nosotros tenemos que pasarle eso a las generaciones venideras. Tenemos que pasarlo de una línea buena, no que nos miren que un día somos de una forma y mañana somos de otra, ¿va? Entonces, con eso creo que es la esencia que el Señor Jesucristo nos enseña. Él sí fue perfecto, él fue tentado y no cayó, él y tantas cosas que estuvo sometido como hombre, como un Dios hecho hombre, ¿verdad? Y estuvo sometido a las mismas tentaciones que nosotros, y sin embargo él no cayó. Nosotros hemos caído, si no en una, en otra, y si no en otra. Tenemos el tiempo y Él nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? De congraciarnos nuevamente con Él por medio de su gracia, ¿verdad? Entonces, no tenemos que aprovechar eso. Y ser, como decía ahí Ricardiño, pues llegar a ser al hogar ese sacerdote, ese líder, ese guía que realmente nuestra familia necesita, ¿no? Gracias, Nelson. Gracias, queridos amigos. Y si usted está escuchando ahorita en este momento, como le dije, no sé si ahorita a final de la tarde o en la noche o en la madrugada, que no ha podido dormir y lo empieza a ver, este es un grupo pequeño saludable. Este es un grupo pequeño saludable de hombres, es un GPS de hombres de 300, en donde tomando como base una lectura que nos inspire en nuestro crecimiento personal, podemos ser vulnerables y hablar de esos grandes problemas, también los grandes anhelos que tenemos, que es de verdaderamente emular ese modelaje de Cristo, de la hombría y de la masculinidad que Dios enseñó. Esto es 300, queridos amigos. Esto es un grupo pequeño saludable. Y le invitamos a que usted, después de que termine de ver esto, pueda descargar la hoja y ¿por qué no toma ese reto de juntar a sus hijos varones en la casa, a sus sobrinos y hacen un grupo pequeño familiar de solo varones? Ahora que estamos en esta cuarentena, por si voluntariamente hablando, ¿por qué no lo hace? Y cuando regrese a su trabajo, tome la iniciativa, porque Guatemala necesita hombres. Guatemala necesita líderes. Y no estamos hablando, mi querida señora, si usted está por ahí, de ser machos y machistas, bajo ningún punto de vista. Solamente necesitamos líderes que tomen las riendas. Así como hoy, en este momento difícil, nuestro señor presidente está tomando las riendas de esta situación, así el hombre, el varón, lo es y lo debe de hacer en su casa. Así que gracias, estamos llegando al final. Yo no sé si podemos poner en pantalla las actividades que tenemos durante toda la semana de 300 salvajes para que nuestros buenos amigos lo puedan ver y poder escoger en cuál de todas ellas, voluntariamente en todas, van a poder estar pendientes de ellos, pero si no, yo se los digo aquí a continuación. El día jueves es el día de hombres de 300, el jueves a las 7 de la noche, luego los días viernes es el rewind de lo que aconteció y el día sábado a las 17 horas hay un discipulado
y probablemente más adelante también esta misma actividad. Así que usted se puede conectar, mi querido amigo, y poder seguir creciendo en su masculinidad. Eso es importante. Una pequeña, rapidísima despedida de cada uno de mis amigos, Ricardo, Gonzalo y Nelson, y después una oración final. Amén. Solo recordándoles, hoy en la noche a las 7 de la noche tenemos el reprise de nuestro evento del jueves pasado, de ayer, del evento de Asciende. Los invitamos a todos a que puedan, a los que no pudieron verlo en las redes sociales por un problema técnico, lo podamos ver esta noche a las 7 de la noche, y deseo de todo corazón que encontremos la masculinidad en Jesús y que el Señor nos empodere, nos lidere con los dones y los dones del Espíritu, las capacidades que Él puso en nuestro corazón para cumplir su propósito. Chalito. Amigos, los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube. Vamos a tener este GPS una vez a la semana. Y síganos en Facebook, en YouTube. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Y que Dios nos guíe para que sepamos cuál es el diseño verdadero del hombre. Gracias, Chalo Nelson. También reforzar que los días jueves, a partir del próximo jueves va a ser a las 5 de la mañana, vamos a estar también con el discipulado, ahí está ya en pantalla el horario, y pues invitar a todos a que estén siempre conectados. 300 está siendo una herramienta que el Señor está usando para llegar al corazón de muchos, muchos hombres. Sabemos que hay muchos necesitados de este contenido, y estamos seguros que, aunque sea con palabras un poco toscas o rústicas que podamos tener aquí los que estamos en pantalla, queremos llegar a sus corazones y acercarlos al Señor para que realmente nuestra masculinidad y nuestra hombría sea bien marcada en beneficio nuestro, de nuestras familias y en su momento de nuestra patria Guatemala. Así es, Nelson, muchísimas gracias a cada uno. De una manera virtual nos abrazamos ahorita y oramos todos juntos dándole gracias al Padre y diciéndole gracias, Señor, por este primer programa, este primer GPS en redes sociales que tuvimos el privilegio de poder transmitir. Hoy te damos infinitamente gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la figura que podemos emular en Jesucristo de la masculinidad del hombre. Danos, Señor, la sabiduría y la sencillez para ser sacerdotes del hogar, ser padres protectores, ser esos hombres que necesita el país, ser esos hombres responsables en todos los escenarios, que podamos encontrar verdaderamente nuestra identidad en Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos. Aunque usted no lo crea, terminamos el primer GPS. Así que ahorita no hay novela, no hay nada, sino que hay 300 que viene a continuación. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hoy a las 7, les recordamos. Hoy a las 7. Tremendo. A las 7. ¿Qué debe decir?